Bien, vamos a modelar nuestra primera familia de este curso que va a ser la mesa LAC de IKEA. Vamos a ver aquí en estas imágenes lo que es la mesa. Tenemos estas directrices donde podemos ver las medidas de sus dimensiones en X, en y en altura. Lo que serían las patas y el tablero. Igualmente tenemos otra familia y vamos a crear diferentes tipos para crear estos dos tipos de mesa. Tenemos esta que tiene un tablero superior y un tablero inferior junto con las patas. E igualmente tenemos diversos materiales. También les vamos a crear nuevas familias, nuevos tipos de familia para crear estos dos tipos de mesa y cada uno con estos cuatro tipos de materiales. Es decir, tendríamos 8 tipos en nuestra familia de mesa LAC. Entonces vamos a empezar a hacerla. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Revit y en el panel izquierdo donde dice familias vamos a crear una nueva familia. Aquí se nos abre las plantillas que tenemos para la creación de nuestras familias y vamos a buscar la que se llama modelo genérico métrico. Este es el comodín para crear todas las familias que tengamos, como ya lo vimos en la clase pasada. Entonces vamos a proceder a abrir esta plantilla. Y la forma de crear estas familias para esta mesa LAC de IKEA va a ser mediante el uso del cubo paramétrico que ya hemos creado en la clase anterior. Entonces, vamos a crear primero los planos de referencia. Vamos a crear los planos de referencia para el tablero y para las patas. Para crear los planos de referencia, que es lo primero que vamos a hacer, tenemos que presionar las teclas RP de Reference Plane o plano de referencia en español. Vamos a crear los planos para el tablero superior del primer tipo de mesa que solamente tiene el tablero superior. Entonces, aquí creamos estos planos de referencia y recordemos que es lo primero que tenemos que hacer, crear los planos de referencia, porque a estos planos es que se van a tachar, se van a anclar las geometrías que creemos. Lo que se va a mover son los planos de referencia y junto a ellos se van a mover estos elementos. Entonces seleccionamos y aquí podemos ver en modificar, en la pestaña modificar podemos ver el panel de subcategoría. Aquí lo que podemos hacer es crear una nueva subcategoría que sea de planos de referencia y vamos a poner aquí tablero, mesa. Entonces tenemos ya esta subcategoría creada. Vamos a ponerle un color y un tipo de línea, un patrón derivado para diferenciar los planos de referencia del tablero de los planos de referencia que vienen por defecto con la plantilla. Lo que queremos hacer es que al posicionar la mesa quede en el centro de la selección que hemos seleccionado. Para ello tenemos que poner las cotas desde el primer plano de referencia, pasando por el centro de la plantilla hasta el otro plano en el eje Y o Y y seleccionamos aquí el botón de igualdad de cotas. Ya lo tenemos a la misma distancia. Ahora hacemos clic en la otra cota y las igualamos. Ya cuando movamos estos planos de referencia vamos a ver que se nos mueven simétricamente hacia ambos lados. Bien, una vez tenemos ya
estos planos igualados con las cotas igualadas, vamos a parametrizar tanto el eje X como el eje Y. Entonces creamos una cota desde el primer plano de referencia en este eje X hasta el segundo plano de referencia del eje X. Y aquí tenemos esta cota que en este momento mide 3000 milímetros. Vamos a presionar crear parámetro aquí en la pestaña de modificar para parametrizar esta cota. Y le vamos a poner el nombre a este parámetro que sería primero el nombre del elemento que se va a modificar, sería tablero, y luego qué se va a modificar de ese elemento que sería el ancho. Ya cuando nos metemos por este lado a crear los parámetros, ya sabemos el programa que es, la disciplina es común, el tipo de parámetro es longitud y se va a agrupar en el parámetro cotas. Simplemente ponemos el nombre del parámetro y seleccionamos si va a ser un parámetro de tipo o de ejemplar. En este caso lo vamos a dejar de tipo. Aceptamos y ya tenemos nuestro parámetro, el cual podemos verificar aquí en el botón de tipos de familia. Y ya tenemos en este submenú de cotas, agrupado en cotas, tenemos este parámetro que hemos creado de tablero ancho. Vamos a proceder a parametrizar el otro eje y ya tenemos aquí la cota creada que está en 1600 y presionamos el botón de crear parámetro. Y esta vez va a ser llamado tablero profundidad. Listo. Ya tenemos lo que es el tablero parametrizado, el tablero de la parte superior. Ahora vamos a crear otro parámetro en la vista de alzado para seleccionar, para la altura del tablero. Entonces nos metemos a través del navegador de proyectos a la pestaña de alzados y aquí vamos a crear el plano de referencia en cualquiera de estas vistas. Tenemos el nivel de referencia que es el nivel 0 y ahí es donde se va a colocar la familia una vez la posicionemos en el modelo de Revit. Tenemos aquí los planos de referencia que hemos creado en la vista de referencia, la vista de nivel de referencia, que es la vista en planta, y vamos a crear ahora otro plano de referencia que sea la altura del tablero. Bien, creamos el plano de referencia y podemos cambiarle la subcategoría. Altura, tablero. Le ponemos un color, en este caso rojo, y el tipo de línea. Ahora, con las teclas D, I, vamos a parametrizar este plano. Vamos desde el plano de referencia, del nivel de referencia, hasta este plano de referencia que hemos creado y vamos a parametrizar. Y le vamos a dar el nombre de tablero altura. Listo, entonces lo que vamos a ir haciendo va a ser probando nuestros parámetros. Nos metemos aquí a tipos de familia, que es la ventana para crear nuevos parámetros. Esta es la puerta del frente para crearlos. La puerta de atrás es mediante el otro botón,
que hemos usado. Entonces a crear, vamos a probar estos parámetros, vamos a probar el de altura. Tenemos que a esta altura vamos a ponerle 2000 para probar y vemos que se está cambiando el parámetro. Vamos a ponerle otra vez 1000, aplicamos y está funcionando. Vamos al nivel de referencia y volvemos a abrir esta ventana para probar los otros dos parámetros que serían tablero ancho, pongámosle 2000, aplicamos y vemos que como están igualadas las cotas, tenemos ya el ancho a 2000 y centrado en, en los planos de referencia por defecto de la familia. Probamos ahora finalmente el tablero profundidad. Vamos a ponerle 1000 y vemos que está perfectamente parametrizado. Lo que vamos a hacer ahora es insertar cada uno de los cubos paramétricos que hemos creado en la clase anterior y vamos a asociarlo a estos parámetros de esta nueva familia que hemos creado. Para ello, aquí tengo esta familia de cubo paramétrico que fue la que creamos y voy a proceder a copiarla 3 veces. Es decir, tener 3 copias de esto, ya que necesitamos lo que es las patas, el tablero superior y el tablero inferior para la mesa LAC de centro. Entonces vamos a ponerle estos nombres. Patas, tablero superior y tablero inferior.